Bueno, pues aquí estamos otra vez, en medio de la canícula estival atroz que asola el hemisferio norte, pero por supuesto el doctor Vara no tiene piedad con nosotros y aquí nos tiene trabajando al pie del cañón sin vacaciones ni pagadas ni sin pagar. Bueno, y lo que os he preparado para hoy, pues es algo que lo habéis oído seguro recurrentemente, y es que en algún momento del futuro, pero llevamos ya 20 años con esto, acabará la hegemonía del dólar en la economía mundial, y lo he traído solo por una razón muy sencilla, y es que la semana pasada la agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado el rating de la deuda pública norteamericana. Y esto no ha causado un gran revuelo en los mercados financieros internacionales, ha causado más revuelo casi el superimpuesto de Giorgia Meloni a los beneficios extraordinarios de la banca italiana, pero sí que ha desatado otra vez todo tipo de especulaciones acerca de si llega por fin el fin de la hegemonía del dólar y si de alguna manera se va a producir la debacle de la divisa norteamericana y de la economía norteamericana, porque hay una cosa que es cierta, y es que iba a decir la economía, pero no es la economía, son las burocracias y el policy making chino y Estados Unidos están en rumbo de colisión, y están en rumbo de colisión por varias razones, como todos sabéis, pero están en rumbo de colisión fundamentalmente porque China lleva años embarcada en una estrategia muy agresiva para conseguir la internacionalización del yuan y que el yuan tenga un estatuto parecido al del dólar, y Estados Unidos parece que esta batalla no la quiere presentar, o por lo menos no está siguiendo de forma reactiva la estrategia china, pero sí que es verdad que al hilo de la guerra comercial y posteriormente con la guerra de Ucrania, sí que se están empezando a ver algunos movimientos en Washington que apuntan a que no van a permitir, no que el dólar caiga, pero lo que no van a permitir es que el yuan adquiera un papel dominante en el sistema económico mundial. Bien, mi tesis aquí, y además la publicaré en breve en la web de la Escuela de Inteligencia Económica y en otros foros, pues ya ha sido siempre la misma. Tenemos dólar para rato. Tenemos dólar para rato. ¿Por qué? Porque el yuan no está en condiciones, desde el punto de vista de la infraestructura financiera, de asumir el rol que tiene el dólar en estos momentos. Y esta excusa que me ha dado Fitch me va a servir para armaros un poco la narrativa de las investigaciones que he estado realizando sobre esto, para que veáis que efectivamente el yuan está muy lejos, muy lejos de hacer frente a la hegemonía del dólar. Eso no quiere decir que es por lo que Fitch ha rebajado el rating de deuda de Estados Unidos. Esto, insisto, no quiere decir que no se pueda producir. De hecho, si se produce una reducción de esa posición dominante del dólar en el mundo económico y financiero, no va a ser tanto por los esfuerzos de la burocracia estatal china por imponer el yuan en otras economías del mundo, sino va a ser por los propios problemas macroeconómicos de Estados Unidos, problemas macroeconómicos que Estados Unidos lleva arrastrando desde hace más de 20 años y que no termina de solucionar. De hecho, lo que apuntan algunos medios que han tenido acceso a personas que estuvieron en la reunión entre los funcionarios norteamericanos y los representantes de la agencia Fitch, es que, digamos, los analistas de Fitch insistían muchísimo en que el problema de Estados Unidos no es el dólar, el problema de Estados Unidos no es la inflación, el problema de Estados Unidos no es el déficit público, el problema de Estados Unidos, según los analistas de Fitch, es un problema de gobernabilidad. Y toda su insistencia en rebajar ese rating de deuda a Estados Unidos era consecuencia de la insurrección del Capitolio del 6 de enero de hace 2 años.
todo lo que se produjo ahí y los coletazos que está arrastrando eso y la polarización que se está viendo en la economía norteamericana, si se mantiene a largo plazo, sí que puede dar lugar a una serie de desarrollos que pueden comprometer esa posición dominante del dólar. Pero insisto, va a ser como resultado de la propia debilidad de Estados Unidos y no tanto por la fortaleza china, porque China en estos momentos no está en condiciones de asumir el rol que tiene la industria financiera norteamericana en el sistema financiero y monetario internacional. Bien, intentaré ser lo más breve posible porque tampoco es un tema un poco técnico quizás, pero sí que es un tema que habrá que seguirlo con bastante detalle porque puede definir lo que va a ser la economía del siglo XXI. Bien, hay varios indicadores que utilizan los investigadores de economía para ver si una divisa tiene o no tiene un papel dominante en el mundo. Y uno de ellos, quizás el más estudiado porque es relativamente fácil a tener acceso a él, aunque no tenemos mucha granularidad en los datos, es qué hacen los bancos centrales de todo el mundo, qué decisiones toman los bancos centrales de todo el mundo cuando tienen que elegir en qué divisa acumulan reservas exteriores. Y esta cuestión es, en cierta medida, importante por una razón muy sencilla, porque los bancos centrales lo que hacen con esta acumulación de reservas exteriores es prever situaciones en las cuales se van a quedar sin reservas de divisas para hacer frente a importaciones estratégicas, como le ha pasado a Pakistán con el petróleo, o se pueden producir situaciones en las cuales, Egipto está en ella ahora mismo, un país puede no tener dólares suficientes para pagar la deuda que previamente había emitido en divisas extranjeras. Entonces, digamos que la composición de esas reservas exteriores nos van a dar una idea de cuál es la moneda más deseada en el mundo. Bueno, antes de eso quiero mostraros esta diapositiva para que os hagáis una idea de cuál es la cantidad de reservas exteriores oficiales que hay en el mundo y dónde están situadas. Con muchísima diferencia, que son las líneas azulona y roja, la gran acumulación de reservas exteriores en el mundo está en Asia-Pacífico. Está en Asia-Pacífico y es la combinación de China, que es la línea roja, Asia, quitando China y Japón, que es la línea azulona que está próxima ahora mismo a la roja, y Japón, que está dentro de las economías avanzadas, pero que también es un gran acaparador de reservas exteriores. Bueno, solo en Asia-Pacífico, sumando las reservas que hay en Asia, quitando China y Japón, y las que hay en China, hay aproximadamente unos cerca de 5, casi 6 billones, con B, de los nuestros, de dólares, en dólares, mejor dicho, no de dólares, sino en su valoración, miles de millones de dólares en esta región, y es con muchísima diferencia la región del mundo que más divisas acumula. Los segundos acumuladores son las economías avanzadas, pero ahí ya estamos en entornos de 4 billones aproximadamente, y en esos 4 billones están incluidos zona euro, que la he puesto ahí abajo, aunque tiene unas cantidades relativamente pequeñas, Japón y el resto de las economías avanzadas que no están dentro de la zona euro. También está Estados Unidos, pero Estados Unidos prácticamente no mantiene reservas. Estados Unidos, fijaros, es el país que menos reservas tiene del mundo, en la línea azul clara que está abajo del gráfico. Así que lo que tenemos es que todo el mundo mantiene reservas exteriores, pero los grandes acaparadores de reservas exteriores, de divisas en sus bancos centrales, son los países de la región Asia-Pacífico. Y este indicador es importante para entender por qué el mundo prefiere el dólar y no prefiere el yuan. Porque si es ahí donde se acumula la mayor cantidad de reservas, en el siguiente gráfico que os voy a mostrar, lo que vamos a ver es que en los últimos casi 30 años, porque la serie que os he puesto ahí, aunque no ha salido bien el eje abajo, empieza en 1995,
en los últimos casi 30 años, el porcentaje de dólares sobre el total de las divisas que se acumulan en el mundo se ha mantenido constante alrededor de un 60%. Es decir, si extrapoláramos, podríamos decir que casi todos los países del mundo mantienen en sus reservas oficiales aproximadamente un 60% de dólares. El euro ha mantenido también una posición no dominante, pero sí significativa dentro de las reservas exteriores y se mantienen, está oscilando siempre entre el 20 y el 25%. Por debajo del euro tenemos dos viejos conocidos, aunque se me ha quedado fuera, que es la línea de puntos, que es el yen y la libra esterlina, que están ya en niveles del 5%, son niveles relativamente bajos, pero quedaros con este dato del yen porque es importante. Y fijaros, el yuan, tenemos una serie histórica muy corta, pero el porcentaje de reservas exteriores del mundo que se mantienen en yuanes, aunque ha crecido mucho, está por debajo del 5%, muy por debajo del 5%, está en el 3,5% en el año 2022. ¿Quiere esto decir? Que los responsables de los bancos centrales, que los responsables de los gobiernos, cuando tienen que decidir cuál es la composición en divisas de sus reservas exteriores, siguen apostando y llevan apostando muchísimos años por el dólar. En menor medida apuestan por el euro y en muy menor medida, o por lo menos prácticamente no significativa, apuestan por el yuan. Combinando los hallazgos que salen de estos dos gráficos, lo que tenemos es lo siguiente. Bien, la región del mundo que acumula más reservas oficiales con muchísima diferencia es Asia-Pacífico, acumula más del 60% de las reservas oficiales que se mantienen en el mundo, pero la mayoría de ellas las acumulan en dólares. Es decir, países como Taiwán, países como Corea, países como Filipinas, países como Vietnam, sus reservas exteriores se componen fundamentalmente de dólares, no se componen de yenes, es muy curioso, no se componen de yenes y desde luego de lo que no tienen en sus carteras son yuanes. Entonces, por eso os decía al principio que sí, el gobierno chino puede tener la intención de desafiar al dólar y tratar de ponerse en una posición de igualdad a medio y largo plazo como moneda dominante en el sistema monetario internacional, pero desde luego está a años luz de conseguirlo. Hubo un intento bastante serio de desafiar al dólar, que fue el euro, y el euro rápidamente se estancó en los niveles que estaba casi antes de que llegara el euro el resto de las divisas europeas y se ha mantenido en el 20%. Mi consejo para las autoridades chinas es que se dejen de fijar tanto en el dólar y que se fijaran más en el euro. Porque el euro, lo que sucede con el euro no es una divisa que sea de uso generalizado en el sistema monetario internacional, pero lo que sí que tiene la zona euro es alrededor una zona de influencia muy grande, y esa zona de influencia incluye países de Europa del Este que no están en la Unión Europea ni están en la zona euro. Estoy hablando de Polonia, estoy hablando de Bulgaria, estoy hablando de la propia Bielorrusia, de Ucrania. Países como Suecia, que tienen divisa propia, el propio Reino Unido, todo el norte de África, parte de Oriente Medio, Turquía y buena parte del África subsahariana. En toda esa zona de influencia es donde el euro es una divisa, si no dominante, sí por lo menos muy relevante y que sirve de ancla para el resto de las divisas del mundo. Lo que tenía que empezar a plantearse las autoridades chinas no es tanto aspirar a la dominación mundial, sino empezar a llevarse bien con sus vecinos de Asia-Pacífico, dejar de encañonar a embarcaciones filipinas en el mar de sur de China con cañones de agua y empezar a centrarse en lo que tiene que centrarse, que es ganar influencia económica y financiera en toda esa región, que desde luego no está haciéndolo, porque sus acciones van encaminadas a establecer acuerdos de facturación en yuanes o de uso de yuanes en países como Brasil, que a Brasil, francamente, lo del yuan es que ni le va ni le viene, porque su principal cliente es Estados Unidos y la Unión Europea, o economías que no son significativas en absoluto y que no van a ser significativas en el panorama mundial durante muchísimo tiempo, como Sudáfrica, por ejemplo, o Irán.
Entonces, no tiene, digamos, mucho recorrido la estrategia que están siguiendo los chinos. Bien, pero muchos de vosotros, que ya habréis visto muchos vídeos de esto, ya habréis leído sobre esto, diréis, bueno, Ángel, sí, pero es que los chinos tienen muchas reservas exteriores denominadas en dólares y es el principal, uno de los primeros, con Japón, tenedores de bonos del gobierno norteamericano. Es decir, China es un acreedor del gobierno norteamericano y en un momento determinado podría utilizar como palanca ese papel de acreedor frente a Estados Unidos para conseguir escalar posiciones de dominancia para su divisa. Bien, puede ser, pero si hacemos bien los números, y es a lo que me he dedicado este verano, porque voy a ponerlo mejor así para que veáis bien las cifras, porque el doctor Vara no me ha dejado irme de vacaciones. Sí, Japón y China, Japón me ha salido un poco mal, Japón tiene aproximadamente un 15% de los bonos del gobierno norteamericano que están fuera de Estados Unidos, China tiene aproximadamente un 12%, en estos dos casos, en Japón y China, estamos hablando aproximadamente de tenencias por valor de 1 billón de los nuestros, 10 a la 12 del valor de los bonos que tienen estos dos países. Pero claro, el resto de la serie que elabora el gobierno de Estados Unidos es con un conjunto variado de países. Por ejemplo, uno de los tenedores de deuda pública norteamericana más espectaculares, que siempre está siempre en el puesto 5, el tercero, el cuarto del mundo, son las Islas Caimán, que más o menos, en el pasado mes de mayo, que es el último dato que hay, tenía aproximadamente unos bonos del Tesoro norteamericano dentro de las islas por valor de 300.000 millones de dólares. Por el tamaño que tienen las islas, dudo mucho que pueda entrar tanto bono en papel dentro del territorio. Luego, estas cifras hay que manejarlas con relativo cuidado. Pero lo que he hecho estas semanas ha sido decir, bueno, vamos a coger la zona euro y vamos a coger la Unión Europea en su conjunto con algunos de sus amigos y vamos a ver las cifras bien en términos de potencias geopolíticas. Bueno, pues dentro de la zona euro, los inversores europeos poseen casi el 20% de las tenencias exteriores de bonos del gobierno norteamericano. Es decir, están muy por encima, los inversores de la zona euro están muy por encima de los niveles de deuda que tiene China. Pero si a esa zona euro le sumamos toda la Unión Europea, y hay bastantes países de la Unión Europea que no están dentro de la zona euro, le sumamos Suiza, que ya sé que Suiza tiene trampa porque es un paraíso fiscal, pero bueno, está en territorio sujeto a la jurisdicción suiza, y el Reino Unido, resulta que esa Europa Plus pues llega aproximadamente a tener un 35% de la deuda del gobierno norteamericano. Si a ese 35% le sumamos casi el 15% de un gobierno amigo que es Japón, resulta que del total de la deuda que tiene Estados Unidos en el exterior, casi el 50% está en manos de aliados muy firmes. Así que sí, China puede utilizar esa palanca, pero desde luego lo que probablemente sucediera es que si China empieza a vender esos bonos del gobierno norteamericano, más con los tipos de interés que sean ahora, serán los inversores europeos y japoneses los que se hagan con ellos y no va a pasar gran cosa más. Bien, esto por lo que se refiere al deudor. El deudor norteamericano, que es, vamos a verlo después, el que puede tener más problemas y es por eso por lo que Fitch le ha rebajado los niveles de deuda. Pero ¿qué pasa con los deudores del resto del mundo? ¿Qué moneda eligen para financiarse? ¿Qué moneda deciden? Oye, vamos a emitir deuda, vamos a pedir préstamos, pero tenemos que decidir en qué divisa lo vamos a hacer, porque si lo hacemos en libras egipcias o lo hacemos en rupias pakistaníes, no solo va a ser mucho más difícil pedir esa financiación, sino que además va a tener un coste financiero mucho más alto. Bueno, pues en este gráfico de aquí, lo que os he puesto son los valores o los porcentajes, mejor dicho, de las emisiones que hacen los diferentes países y grupos de países en el mundo en divisas extranjeras y la descomposición por cada una de ellas. Y de nuevo, lo que veis es que mayoritariamente es el dólar
la divisa en la cual eligen la mayor parte de los países del mundo para hacer sus emisiones de pasivos. Es muy curioso, fijaros, porque el yen, que aparece por ahí, pero con unas cantidades absolutamente marginales, ni siquiera es relevante en Asia-Pacífico, ni siquiera es relevante en China. De hecho, en China prácticamente el 90% de sus emisiones de pasivos en otras divisas exteriores las hace en dólares. Fijaros lo que os comentaba antes. ¿Qué países utilizan euros? Países que utilizan euros son los países que están dentro del área de influencia de la Unión Europea, Turquía, Rusia y Europa emergentes. Y se endeudan en euros porque probablemente necesitan esos euros para operaciones de refinanciación, por ejemplo, o para pagar determinadas importaciones que la Unión Europea factura en euros, los exportadores de la Unión Europea facturan en euros a estos países. Entonces, estas economías sí que necesitan esos euros. El resto, mayoritariamente, utilizan dólares. Por lo tanto, como veis, yo me mantengo en mis 13, seguro que estoy equivocado, pero creo que tenemos dólar para rato. Tenemos dólar para rato, primero, porque el sistema financiero chino no está preparado para asumir el papel dominante que tiene la industria financiera norteamericana en el sistema financiero internacional. Esto es importantísimo y lo he visto muy pocas veces reflejado en los escritos académicos. Es decir, no es tanto una cuestión de comercio, no es tanto una cuestión del tamaño de la economía china, no es tanto una cuestión de que China sea el mayor exportador del mundo. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que la infraestructura jurídica, la infraestructura física, el know-how, el tipo de instituciones que hay alrededor del sistema financiero norteamericano les hace tener una posición absolutamente dominante en el mercado mundial. Por eso los países piden prestado en dólares, porque tienen que ir a pedir prestado a la industria financiera por excelencia, que es la industria norteamericana. China está lejísimos, pero lejísimos de tener ese tipo de infraestructura, primero legal, porque el sistema chino es un sistema fuertemente intervenido, no es que esté regulado, es que está intervenido directamente por el gobierno chino y por lo tanto los inversores son tremendamente cautelosos a la hora no solo de colocar sus ahorros en China, sino hacer operaciones financieras, pedir dinero prestado en China. Pero es que además son los propios chinos los que necesitan esos dólares para hacer operaciones de comercio internacional, operaciones financieras al resto del mundo y no quieren operar en yuanes. Todo esto, digamos, es el primer punto de partida. El segundo, llegará un momento en el futuro en el cual el yuan tenga un papel, no vamos a decir como el dólar, pero sí como el euro, por ejemplo. Pues depende. Depende, como os he dicho antes, si el gobierno chino trata de crear una zona de influencia dentro de Asia-Pacífico parecida a la que tiene la Unión Europea, entonces es perfectamente posible que eso suceda. Pero para eso se tiene que verificar la primera condición, es decir, que se desarrolle el sistema financiero chino. Y lo que tampoco es descartable, y eso es lo que apunta Fitch, por eso ha sido la rebaja de la deuda de Fitch, lo que tampoco es descartable es que se produzca una catástrofe económico-financiera en Estados Unidos. ¿Puede producirse esto? Bueno, pues si me hubieras hecho esta pregunta hace 15 años, hubiera dicho que no, que disparate de cosas decís, pero después de lo que vimos en 2008-2009, pues hay probabilidades no altas, pero sí no nulas, de que se produzca una catástrofe financiera en Estados Unidos. Fitch está muy preocupado por dos cosas. Está muy preocupado por una cosa que vamos a ver ahora, que son los fundamentales macroeconómicos de la economía norteamericana, que no son buenos, pero es que llevan sin ser buenos más de 20 años. Y en segundo lugar, por la polarización de la vida política en Estados Unidos. ¿Por qué no son buenos los fundamentales? Pues no son buenos los fundamentales porque llevamos muchísimo tiempo, prácticamente desde el año 2000, con una situación en la cual la economía norteamericana se encuentra permanentemente en una situación deficitaria con sus relaciones respecto del exterior, mientras que la economía china se encuentra permanentemente en una posición superavitaria. Fijaros además que es curioso porque el gráfico de China es como el positivo del gráfico de Estados Unidos y el gráfico de Estados Unidos como el negativo del gráfico de China.
tienen un comportamiento muy parecido, y bueno, esto habría que investigarlo por más. Pero esto es lo que se ha venido a llamar y se llama y se lleva estudiando muchísimo tiempo en la literatura, los llamados desequilibrios globales. Desequilibrios globales que hacen que, en el caso de Estados Unidos, pues que el déficit norteamericano, el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, pues haya llegado a ser en algunos momentos prácticamente el 2% del PIB mundial. Es muchísimo, es decir, la economía norteamericana tiene un problema y el problema es que los consumidores norteamericanos, las familias norteamericanas y el gobierno norteamericano no ahorran lo suficiente. Entonces, digamos que lo que tienen es un crecimiento económico, sí, crecen más que Europa, pero crecen a base de deuda. Mientras que el caso de China es el caso justamente contrario. Tanto los hogares chinos como el gobierno central, que no los gobiernos regionales, que es otro cantar, pero sí los hogares chinos son extremadamente ahorradores. En promedio, la tasa de ahorro de un hogar chino, en promedio, en los últimos 20 años, se encuentra aproximadamente en el 50% de su renta disponible. Es de las más altas del mundo, solo comparable a la japonesa y a la holandesa. Y eso explica por qué tienen siempre ese superávit comercial. No es porque importen cosas más baratas, el tipo de cambio, todo eso influye, pero lo que influye fundamentalmente es que los hogares chinos gastan menos de los que ganan, cosa que no sucede con Estados Unidos, que muchos hogares gastan más de lo que ganas. Claro, cuando gastas más de lo que ganas, tienes que pedir prestado dinero y eso lo que hace es que vayas acumulando deuda a un ritmo vertiginoso. Y este es el talón de Aquiles de la economía norteamericana y este es el talón de Aquiles de la economía mundial. Como la economía norteamericana ha estado gastando más de lo que gana, pues ha ido acumulando volúmenes de deuda enormes. Es el país más endeudado del mundo con el exterior y lo que veis ahí, perdón, que no es esta diapositiva, es esta. Es esta. Lo que veis ahí es la evolución de una cosa que se llama la posición neta de inversión internacional, que es la diferencia entre el valor de los activos exteriores de los residentes norteamericanos menos los pasivos exteriores de los residentes norteamericanos. Es decir, para que os hagáis una idea, si la economía norteamericana fuera una familia, esto es aproximadamente como si, digamos, estuviéramos teniendo en cuenta el valor de la vivienda de esa familia y le restáramos el valor de la hipoteca. Bueno, pues la economía norteamericana, como consecuencia de esa acumulación de déficits, como consecuencia de ese gastar más de lo que ingresas, se ha convertido ya en el primer, con muchísima diferencia, en el primer deudor mundial a años luz del siguiente, que por cierto es España, y acumula prácticamente deuda exterior por valor casi de 18 billones. 18 billones, 10 a la 12 del PIB, que es algo menos, perdón, 18 billones de dólares, que es algo menos de su PIB. Mientras que China, poquito a poco, sí que va acumulando una posición positiva no muy importante. Y el caso, la verdad es que China tiene truco. El caso de China tiene truco porque a pesar de que ha tenido esos superávit por cuenta corriente, China, por la particular configuración de su sistema cambiario, sí, es un gran exportador, pero también es un gran importador de capital. Por eso tiene muchos pasivos en el extranjero y eso es lo que le resta de esos activos. Pero este es el talón de Aquiles. La economía norteamericana está muy endeudada y estos episodios que señala Fitch, que hemos estado viendo recientemente, en los que los dos partidos apuran hasta el último minuto para ver y hacen todo el teatrillo este de ¡ay, no llegamos al límite de deuda, quitamos un programa, quitamos el otro! Lo que les preocupa a Fitch es que eso se cronifique en el tiempo, que sea cada vez más objeto de debates más y acalorados y que se llegue realmente a repetir una situación como la que vivimos en 2021 de absoluto, en momentos determinados, de absoluto desgobierno dentro de la administración norteamericana. Y me da la impresión que yo creo que Fitch no está pensando tanto en este año o el que viene, sino que está pensando más en si llegara o si volviera Donald Trump al poder. Yo creo que tienen la vista puesta ahí. Así que, como conclusión, si el dólar tiene que reducir su papel dominante en el mundo, va a ser
por problemas políticos y económicos internos y no tanto por lo que pueda hacer el gobierno chino. Y bien, como recomendación final, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, o el doctor Vara, que está de vacaciones por ahí mientras los demás estamos trabajando, me hará picadillo. Adiós.